Muchachos, Buenos días, ingeniero. ¿cómo andamos? ¿Qué tal con ese montón de estudios que les ha tocado estos días? No sé si tienen consultas con lo que hemos visto, muchachos, hasta ahora. Recuerden que para aplicar conceptos y manejo de los circuitos que hemos visto, pues se aplica exactamente lo mismo que habíamos visto antes. Pues. No es nada diferente de mallas y nodos, ¿verdad? Ahora, ya miramos que si tenemos un circuito RL, lo cual nos lleva a que sea un sistema de orden 1, entonces nos va a quedar la ecuación I L de T es igual con A es un 0E a la menos T sobre L sobre R. Miren, hay una cosa que ustedes se tienen que grabar y eso les va a dar siempre. Cuando ustedes tienen un circuito RL, esta respuesta que aparece aquí debido a la condición inicial es la respuesta natural del sistema. O sea que sin importar cuál sea entrada, esta señal le va a aparecer a la salida también. Grábense eso en la cabeza. Así va a ser. Así como cuando ustedes ven el capacitor, que les decía lo mismo yo, una vez que ustedes tienen un circuito RC, sin importar cuál sea la señal de entrada, a la salida va a aparecer B sub 0E a la menos T sobre RC más otra cosa. Esto va a aparecer siempre, porque es la respuesta natural del sistema. También se conoce como respuesta transitoria. Eso es para donde lo trabajen, ¿verdad? Va a ser, siempre les va a aparecer ahí. Ahora bien, para hacer un ejemplo rápido de circuitos con inductores, vamos a ver cómo lo podemos trabajar. Recuerden que la condición inicial no necesariamente tiene que ser algo dado, puede ser algo que ustedes tienen que encontrar. Pero también puede ser que se les dé, ¿verdad? Ahora, vamos a poner aquí como un ejemplo, muchachos.
Esto vale 0.5 henrios. Ahí tienen un ejemplo de un circuito en el cual tenemos una corriente y ahí vamos a ver si lo tengo bien copiado, permítanme. Bueno, imagínense que nos dan ese circuito, perdón. Y nos dicen que la condición inicial IL de 0 menos es igual a 10 amperios. Hay varias formas de trabajarlo, muchachos. La forma de trabajarlo es aplicando lo que ustedes ya conocen, las leyes de Kirchhoff. ¿Qué harían primero? Hay que encontrar I e IX, ¿verdad? Les recuerdo algo. Se nos está dando la condición inicial. En este circuito no hay fuente permanente. Por lo tanto, la forma de la corriente del inductor sería esta, ¿ves? Una I sub 0E a la menos T sobre L sobre R. Entonces, necesitan dos cosas para trabajarlo. La condición inicial, que ya la tienen, es una de ellas. Y la otra es la resistencia equivalente vista desde desde el inductor. Con eso pueden encontrar la corriente del inductor, ¿verdad? ¿Están de acuerdo con eso, muchachos? Espero estén poniendo atención, ¿verdad? Esto, como les digo yo, no es la única forma de trabajarlo, porque hay que aplicar reglamentos de circuitos y ustedes todo eso ya lo saben. Ahora, si tenemos esto, entonces, recuerden, de momento, una de las formas es que yo estoy interesado en encontrar la resistencia equivalente. Porque si yo encuentro la resistencia equivalente, vista desde el inductor, puedo encontrar la constante de tiempo, que la constante de tiempo es igual a L sobre R. Como no tengo una fuente de entrada constante, entonces el funcionamiento de estos circuitos va a depender exclusivamente de la condición inicial del inductor. Y como aquí tengo resistencias, entonces la condición inicial del inductor se va a gastar, se va a consumir a través de las resistencias. Ahora, para eso necesito encontrar eso. Ahora, ¿qué método aplicarían para encontrar la resistencia equivalente, muchachos? Vista desde el inductor. Voltaje de prueba. ¿Perdón? Un voltaje de prueba. Exactamente. Con la corriente. Aplicando el método de Thevenin que ustedes ya conocen. En vez del inductor, pongo un voltaje de prueba. ¿Por qué pongo un voltaje de prueba? Porque tengo una fuente dependiente. Aquí está 2 ohmios, 4 ohmios,
este voltaje aquí, que sabemos que vale 3I, donde I está identificada que es esta corriente, ¿no? Entonces, lo podemos trabajar de diferentes formas. Ahora, muchachos, recuerden, la corriente de prueba, para que me dé mi valor de voltaje de prueba, va en este sentido. Esta es mi corriente de prueba. Este voltaje de prueba lo voy a dividir sobre esa corriente de prueba, solo que mi corriente de prueba es igual a menos I. Entonces, lo puedo trabajar de diferentes formas. Yo lo puedo trabajar por nodos de repente, ¿verdad? Este nodo ya lo conozco, entonces solo, y este nodo también ya lo conozco. Entonces puedo encontrar las corrientes que se me antojen. ¿Cuánto vale esta corriente en esta resistencia? Esta, a la que vamos a llamar I'. I' es igual Medio. a voltaje de prueba sobre 2, exactamente. Si el voltaje de prueba es 1 voltio, entonces es 1/2, como dije. ¿Cuánto vale esta corriente que viene para acá? A la que vamos a llamar I'. Bueno, ese es el nombre de yo, usted le pueden dar cualquiera. ¿Va? I' es voltaje de prueba menos 3I sobre 4. Tengo dos corrientes. La corriente de prueba es igual a voltaje de prueba sobre 2 más voltaje de prueba menos 3I sobre 4. Esta corriente que viene para acá es la suma de esta más esta. Y ya sabemos que I es menos corriente de prueba. Entonces es igual a voltaje de prueba sobre 2 más voltaje de prueba sobre 4 más 3 corriente de prueba sobre 4. Ahí prácticamente ya está resuelto, ¿verdad? Me va a quedar corriente de prueba menos 3/4 de corriente de prueba es igual a voltaje de prueba sobre 2 más voltaje de prueba sobre 4. O sea, 1 menos 3/4 es 1/4, ¿verdad? 1/4 de corriente de prueba es igual a 1/2 más 1/4 son 3/4, ¿verdad? De voltaje de prueba, miren. Entonces, voltaje de prueba sobre corriente de prueba es igual a 1/3. Confírmanos si lo trabajé bien, si no cometí algún error de dedo por ahí, ¿verdad? Ingeniero, ¿no es negativo ese menos 3i sobre 4? Creo que no está siguiendo. La corriente de prueba es igual a menos I. Aquí está Sí, menos sí. 3I, pero de ahí se Sí, cambia ahorita. por el signo. Sí, ahorita ¿Verdad? ya miré. Gracias. ¿Ya me fijo? Sí, vaya pues. Entonces, a mí me queda así, 1/3 de ohmio. Eso es la resistencia equivalente vista desde el inductor. Entonces, como yo ya tengo que R es igual a 1/3 de ohmio, R equivalente, yo puedo encontrar ahora mi constante de tiempo. Mi constante de tiempo es igual a L, que vale 1/2, sobre R, que vale 1/3. Bien. O sea que es igual a
3/3 de segundo. O 1.5 segundos, ¿verdad? Eso vale la constante de tiempo. Ahora, si ya tienen copiado eso, muchachos, ya lo grabaron o algo, entonces tengo que borrar para ver lo que falta hacer en el problema, ¿verdad? Ya miramos que aquí lo que aplicamos es lo que vimos en la primera unidad. O sea, aplicamos en este caso Thevenin, la resistencia de Thevenin. Lo que significa que la corriente del inductor, siempre se me olvida ponerle, voy a poner aquí T para que no se confunda, que la corriente del inductor del tiempo va a ser igual a un valor I sub 0 E a la menos T sobre L sobre R. Ahora, ya conocemos la condición inicial, que es 10 amperios. Y ya conocemos esto, entonces ya puedo encontrar. Es igual a 10 E a la menos T sobre 3/3 de segundo. O sea que es igual, y L de T es igual a 10E a la menos 2/3, ¿verdad? Amperios. Recuerden, muchachos, que aquí estamos evaluando esto para todo T mayor que 0, porque la constante, la condición inicial es a partir de 0. Esta es la parte matemática, pero interpreten la parte física. Significa que en este circuito empieza a funcionar con la condición inicial del inductor, o sea, con 10 amperios, pero a medida va pasando el tiempo, esa corriente va decayendo a una velocidad que corresponde a E a la menos 2/3 de T. Entonces, es una exponencial decayente. ¿Qué dibujo más feo? Porque no tenemos una fuente de entrada constante. Entonces, la respuesta es la respuesta natural del sistema a la condición inicial. Es una exponencial decayente. Este valor de inicio vale 10. Ahora, muchachos, eso es para encontrar I de L. ¿Cuánto vale I de X? ¿Cómo lo encontrarían? El voltaje del inductor entre 2. No sé. Voltaje del inductor es igual a L por la diferencial de la corriente del inductor con respecto al tiempo, ¿verdad? O sea, que es 1/2 por 10 por la derivada de E a la menos 2/3 de T con respecto al tiempo. ¿Cuánto les quedaría entonces ahí el voltaje del inductor? Y eso que tienen ahí lo dividen, como ese es el voltaje, lo dividen entre 2 ohmios para obtener la corriente. O sea, IX este voltaje que está aquí es el mismo que está aquí, están en paralelo. Entonces, si X es igual a BL de T sobre 2. Y ahí ya tienen resuelto el problema. Esa es una de las formas de solucionarlo, muchachos. Es importante que ustedes conozcan las características de comportamiento para poder aplicar estos métodos de solución. En un circuito de orden 1, siempre les va a aparecer una exponencial decayente, siempre. Porque es la respuesta natural del sistema. En ese caso, el sistema es el sistema de orden 1. Ahora,
Lo otro que va a aparecer, si el circuito depende de condiciones iniciales, nada más va a aparecer la exponencial decayente multiplicada por una constante. Ahora, si no depende exclusivamente de condiciones iniciales, lo vamos a ver ahorita. ¿Está todo cheque, muchachos, ahí? Sí, ingeniero. Vaya, pues. Ahora, vamos a ver qué sucede si tenemos un circuito, ya sea RC o RL, con una entrada que no es la condición inicial. Bueno, ahí es bien fácil encontrar eso, ¿verdad? Muchachos, les recuerdo algo que se va a utilizar y les va a salir en examen fijo. Repasen funciones singulares. Porque viene, ¿va? Ya lo vieron en ecuaciones, ya lo vieron en métodos, repásenlo. En ecuaciones segurito lo vieron. Métodos no sé si lo han llevado, pero sí se ve también ahí. Pero bueno, ¿verdad? Ahora, ¿qué sucede si nosotros tenemos una señal de entrada? Vamos a tener que la entrada aquí, miren, es una de entrada, B de T. Y tenemos R y C. Ahora, tenemos una entrada constante. Bueno, una entrada no constante, una entrada fija. Puede ser cualquier función. Una seno, una exponencial, una función triangular. Y tenemos esto que está acá. Por supuesto, muchachos, para trabajar un sistema como este, ustedes tienen que saber que tienen que encontrar las ecuaciones de circuito. ¿Cómo lo encontrarían? Por nodos. ¿Perdón? Casi no lo escuché. Está bien bajo. Por nodos. No sé. Por nodos es una alternativa. Plantearían el nodo aquí, ¿verdad? Porque este nodo ya se conoce. Si planteamos el nodo ahí, entonces yo puedo plantear una corriente saliendo aquí y una corriente saliendo aquí. La corriente saliendo aquí sería, vamos a llamar a este voltaje C. Al fin y al cabo, posiblemente es el que nos interesa. Entonces, voltaje C de T menos voltaje de entrada sobre R es igual a la corriente que viene aquí. ¿Cuánto vale la corriente? C por la diferencial del voltaje C con respecto al tiempo. Miren. BC es nuestra incógnita. B es nuestra entrada. Ahí ya tienen la ecuación diferencial. Es una ecuación diferencial de orden 1. Entonces,
Como ustedes ya saben trabajar en ecuaciones diferenciales, dejo esto para acá y me quedaría la diferencial de BC con respecto a T. Vamos a ver. Ah, perdón. Qué plancha el que dice aquí. Disculpen. Disculpen, muchachos. Más es igual a 0. Las puse saliendo las dos. Por un momento pensé que esta la había puesto entrando. Entonces, como están saliendo, están esta más esta es igual a 0. Despejando de aquí, esta que es mi función de entrada pasa al otro lado del igual. Entonces me queda más. ¿Dónde está pi BC de t? 1 sobre RC por BC de t es igual a vamos a poner aquí, es igual a 1 sobre RC por B de t, donde B de t es la función de entrada. Miren, aquí tienen ya su ecuación diferencial. ¿Cómo la trabajan, muchachos? Hay diferentes métodos de trabajarlo. Ahora, vamos a ver qué sucede si la entrada es un escalón. Podemos ver cualquier tipo de entrada, pero vamos a ver qué sucede en este caso si la entrada es un escalón. Les recuerdo a ustedes que se tienen tres funciones singulares: impulso, escalón y rampa. Entonces, pues a estas alturas se espera que ustedes ya dominen esas funciones. Si la entrada es un escalón, significa que aquí lo que voy a tener en vez de B de T va a ser una constante. O sea, B de T vamos a asumir que es un escalón. O sea que es una K U de T. Ustedes ya saben que un escalón vale K para todo T mayor que 0 y vale 0 para todo T menor que 0. Entonces, esta ecuación diferencial que tengo aquí se me va a poner como diferencial de BC de T con respecto al tiempo más 1 sobre RC por BC de T es igual a 1 sobre RC multiplicada por una constante K. O sea que ahí me va a quedar una constante K para todo T mayor que 0. ¿Cómo lo trabajarían, muchachos? Creo que se puede por variables separables. ¿Se puede por? Variables separables. Se puede por variables separables, se puede sustituyendo en transformada de Laplace, se puede, o sea, se puede hacer de diferentes formas. Por eso es que les digo, una vez que ustedes plantean la ecuación, llegar hasta esto es trabajo de circuitos. ¿Cómo se resuelve? Ya no necesariamente es trabajo de circuitos, pero lo podemos hacer de forma simple, ¿verdad? Y podemos decir que la diferencial del voltaje del capacitor con respecto al tiempo es igual, esto pasa al otro lado, fíjense bien, entonces me va a quedar 1 sobre RC multiplicado por la constante K menos BC de T, que es una de las formas de trabajarlo. La constante K, recuerden que es de mi... La puedo seguir llamando B de T si quisiera, pero aquí en este caso, como es la entrada de una constante, la voy a dejar así. Entonces,
Yo también esto lo puedo representar como menos 1 sobre RC multiplicado por BC de T menos la constante K de mi entrada escalón, donde ese K es el valor del escalón. O sea que esto yo lo puedo representar y decir que la diferencial del voltaje de C de T, miren, con respecto a BC de T menos K es igual a menos 1 sobre RC por diferencial de T. Esta, muchachos, es una forma de trabajarlo también. Es trabajar lo que son los sistemas, ¿verdad? Ahora, aquí, como les digo, yo puse K. Realmente la puedo llamar del valor que quiera, porque es mi señal de entrada. Lo puse K para hacerlo bien diferenciado, ¿verdad? Entonces, si ustedes se fijan en eso, ya han trabajado este tipo de ecuaciones. Es la misma que trabajamos cuando K era igual a 0. Si no tenemos una entrada, sino que solo una condición inicial, o sea, K es igual a 0, entonces nos queda dBc de T con respecto a DC. Entonces, ahí nos queda un logaritmo, por supuesto, ¿verdad? Un logaritmo que se va a desarrollar, entonces, así, ¿ve? Significa que el logaritmo natural del voltaje del capacitor menos la constante K, si la entrada es un escalón, evaluada, porque estoy integrando a ambos lados. Integro aquí e integro aquí. Bien. Al integrar, me queda el logaritmo aquí, por supuesto, la integral es de 0 a t, porque estamos evaluando a partir de 0. Aquí la integral también es de 0 a t. Entonces, me queda la solución logarítmica que ustedes conocen. Esto que está aquí va evaluado de 0 a t igual a menos t sobre RC. Nuevamente, algo que ustedes ya han trabajado. Entonces, como esto está evaluado de 0 a t, me va a quedar, si desarrolla la integral, si desarrollan el logaritmo ahí, así ve. Aquí sí voy a consultar las tablas, muchachos, porque no me lo sé de memoria. El logaritmo natural de b de t menos k menos logaritmo natural de b sub 0, donde esa es la condición inicial, menos k es igual a menos t sobre RC. Miren. Por supuesto, si yo tengo esto, que tengo aquí, como estoy restando logaritmo natural, puedo, ¿cómo es que se llama? Hacer la transición aplicando regla de logaritmos. O sea que eso pasaría dividiendo. O sea que me quedaría logaritmo natural de b de t menos k sobre b sub 0 menos k es igual a menos t sobre RC. Este logaritmo natural que tengo aquí, para deshacerme de él, entonces queda la función b de t menos k sobre b sub 0, que es la condición inicial, menos k, es igual a e a la menos t sobre RC. Lo que yo les digo, muchachos, este va a aparecer siempre, porque es la característica propia del circuito.
Es su respuesta natural. Siempre va a aparecer. Por eso nosotros en realidad ya más o menos pudimos haber sabido la respuesta y lo pudimos haber hecho más fácil. Yo es que lo estoy trabajando aquí. Entonces, B de T, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a esto pasa multiplicando a esto y este acá pasa positivo. Pasa acá. Más B sub 0 menos K E a la menos T sobre RC. Miren. ¿Por qué razón yo le di este valor de K? Y no de darle un valor B de S, por ejemplo. Para que ustedes estén conscientes mentalmente y distingan muy bien que esta constante K es el valor de mi señal de entrada. Mi señal de entrada, vimos en el caso de que la señal de entrada B de T sea igual a K por U de T. Ese valor de K aparece aquí, miren. Si yo pongo B de S se pueden confundir, pero esto que tienen aquí se les hace. Está aquí. Si la entrada es una constante, esa constante aparece a la salida. Y muchachos, es algo que ustedes se tienen que grabar con los circuitos. Si el circuito es lineal, lo que ustedes tienen a la entrada aparece reflejado en la salida, más una función de respuesta natural. Si la entrada es K, a la salida aparece K más la respuesta natural. Si la entrada es una senoide, a la salida aparece una senoide más la respuesta natural. Si la entrada es una triangular, a la salida aparece una triangular más la respuesta natural. No olviden eso. Así ustedes ya van a saber más o menos por dónde va la respuesta. De momento, muchachos, nos quedamos aquí. Vamos a ver un ejemplo de esto y vamos a ver también el circuito de RLC mañana. Está bien, ingeniero. Gracias. Vaya, pues, cheque. Estudien, muchachos, por favor. No se vayan a descuidar.